Desde el siglo pasado, hay numerosos casos de personas desaparecidas que han trascendido los límites de la tragedia individual para convertirse en misterios perdurables que no solo han dejado a las familias buscando respuestas, sino que siguen desafiando a los mejores investigadores. Número 20. Al principio, estas fotos de personas chinas tocando gongs y agitando escobas y espantapájaros pueden parecer parte de un festival, pero en realidad son recordatorios de una política miope con consecuencias devastadoras. A finales de la década de 1950, China intentaba transformarse en una superpotencia a través del Gran Salto Adelante. El objetivo era industrializar la nación, aumentar la producción agrícola y sacar a la gente de la pobreza. Pero en febrero de 1958, el gobierno también lanzó una campaña de salud pública llamada la eliminación de las 4 plagas. Los objetivos eran las ratas, los mosquitos, las moscas y los gorriones. Los primeros 3 fueron atacados porque propagaban enfermedades, pero los gorriones fueron atacados porque se comían el grano. Los funcionarios estimaron que un gorrión podía comer alrededor de 4 libras de grano al año, y como las granjas fueron colectivizadas y presionadas para producir más grano, las aves fueron vistas como una amenaza para la producción. Se animó a todos a eliminarlos. Los carteles mostraban a niños atacando aves con resorteras, mientras que grupos escolares y comunidades enteras se unieron a la campaña. Se tiraban los nidos de los árboles, se rompían los huevos, y cuando no se podía alcanzar a las aves, la gente se reunía debajo de ellas, ondeando banderas y golpeando gongs para evitar que aterrizaran. Muchas aves estaban tan exhaustas y asustadas que simplemente caían del cielo. Un ejemplo famoso involucró a la Embajada de Polonia, que se negó a permitir que los cazadores de gorriones entraran en su propiedad. En respuesta, la gente rodeó el edificio con tambores, y después de 2 días, habían muerto tantas aves que, según se informa, el personal de la embajada tuvo que retirarlas con palas. La campaña casi acabó con los gorriones en partes de China, pero el resultado fue desastroso. Los gorriones sí comían grano, pero también comían insectos, especialmente durante el verano. Sin ellos, plagas como las langostas y los barrenadores del arroz se multiplicaron rápidamente, destruyendo muchas más cosechas de las que los pájaros jamás habrían destruido. El clima seco empeoró aún más los daños. Los funcionarios finalmente se dieron cuenta del error y reemplazaron a los gorriones por chinches rojas en la campaña de las 4 plagas. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Los insectos siguieron devastando los cultivos, contribuyendo a la hambruna, enfermedades y a innumerables muertes. Más tarde, se informó que China importó gorriones de Rusia y otros países para restablecer la población. Y hoy en día, los gorriones están de nuevo en China, pero la campaña sigue siendo una advertencia sobre lo que sucede cuando la gente subestima a la naturaleza. Número 19. Craig Steve Keener nació el 9 de mayo de 1961 y en 2004 estaba casado y vivía en Missouri. Más allá de esto, no se sabe mucho sobre su pasado ni sobre su historia personal, siendo los siguientes acontecimientos documentados su repentina desaparición, lo que dejó a una familia destrozada en busca de un ser querido. Fue el 3 de marzo de 2004 cuando el hombre de 42 años se dirigió a la cuadra 700 de la calle Fremont, en Washington, Missouri, para visitar a su madre. Después de unas horas de visita, Craig salió de la casa de su madre y le dijo que iba a saltar al río por diversión. Llamó a su esposa y le dijo lo mismo. El río al que se refería era el río Missouri, que se encuentra aproximadamente a media milla al noreste de la calle Fremont. Craig dejó todas sus pertenencias personales con su madre y se fue, pero no se sabe si realmente llegó al río o si en realidad tenía la intención de ir allí. Nadie lo ha visto ni ha sabido de él desde entonces. Cuando no regresó a casa esa noche, fue reportado como desaparecido de inmediato al Departamento de Policía de Washington. Al darse cuenta de que el hombre desaparecido podría estar en peligro, se lanzó de inmediato una operación de búsqueda y rescate, pero las autoridades no pudieron encontrar ningún rastro de él en ningún lado. Las circunstancias que rodean su desaparición no están claras, y el paradero de Craig sigue siendo desconocido. Desde entonces, las autoridades lo han catalogado como desaparecido y en peligro, y su caso sigue sin resolverse. A pesar de pedir ayuda al público para obtener cualquier información que pudiera ayudar en este caso, no han surgido pistas y la familia ha quedado devastada por esta situación. Craig Keener ha sido descrito como una persona de cabello castaño y ojos azules. Mide 5 pies y 5 pulgadas de altura y pesa alrededor de 135 libras. Tiene tatuajes en la muñeca derecha, el hombro derecho y en varias otras áreas. Según la madre del hombre desaparecido, fue visto por última vez usando jeans azules, una sudadera turquesa y un sombrero color beige.
La información sobre su paradero puede dirigirse al Departamento de Policía de Washington al 636-930-1050. Número 18. Esta foto de una pendiente sobre las aguas heladas de la costa de Groenlandia es una de las últimas imágenes tomadas antes de que ocurriera el desastre en la expedición de la que ella formaba parte. Tomada en 1909, pasarían 3 años antes de que su capitán e ingeniero regresaran a casa. El barco pertenecía al explorador ártico, Einar Mikkelsen. Mikkelsen había estado fascinado con la navegación y la exploración polar desde joven. Ya tenía una expedición exitosa al Polo Norte en su haber cuando zarpó a bordo del barco, el Alabama, en 1909. Esta expedición tenía un objetivo mucho más serio. Unos 20 años antes, el explorador estadounidense Robert Peary había afirmado haber explorado la parte más septentrional del globo. Él afirmó que existía un canal, apodado el Canal de Peary, que separaba el noreste de Groenlandia del resto de la isla. En 1906, Ludwig Magnus Ericsson partió para liderar una expedición que cartografiaría las costas de Groenlandia y determinaría la verdadera naturaleza de la isla. Durante la expedición, el equipo principal compuesto por Ericsson y 2 personas más se perdió. El objetivo de Mikkels en 1909 era encontrar esos documentos y descubrir qué destino habían tenido los exploradores anteriores. La expedición comenzó con una tripulación de 7 personas, incluyendo a Mikkelsen. En el camino, se detuvieron en Islandia, donde uno de los miembros de la tripulación tuvo que ser reemplazado. Al equipo se unió Eivor Iverson, quien se unió a la expedición tan tarde que no tuvo tiempo de despedirse de sus seres queridos. La tripulación del Alabama llegó a la isla Shannon, en el extremo norte de Groenlandia, antes de que el barco quedara atrapado en el hielo. Esto no fue completamente inesperado. Después de un largo invierno, Mikkelsen estaba ansioso por adentrarse más en la tierra en busca de un montículo de piedras que creía contenía los documentos. Inicialmente, el equipo consistía en 5 hombres, con 2 que se quedaron en el Alabama. Pero después de la primera etapa del viaje, todos excepto Mikkelsen e Iverson regresaron al barco. Los 2 hombres siguieron adelante. En mayo, localizaron el montículo de piedras donde se habían dejado los últimos mensajes de la expedición de Ericsson. De inmediato quedó claro cuál era el problema. Ericsson había estado confiando en mapas hechos por Robert Peary, los cuales eran completamente incorrectos. Lo más importante es que el canal de Peary no existía. Con esta información recuperada, Mikkelsen e Iverson regresaron al Alabama. Fue un viaje arduo y tuvieron que dejar la mayoría de sus pertenencias atrás mientras intentaban regresar. Pero cuando volvieron, descubrieron que el barco había sido destruido en el hielo. El resto de la tripulación se había ido. Más tarde descubrirían que la tripulación había sido rescatada por un barco que pasaba, dejando atrás a su capitán y al ingeniero. Mikkelsen ya estaba preparado para esto. De hecho, dejó un mensaje con el resto de la tripulación, diciendo que si no lograban regresar, no se preocuparan. Él asumió que podrían conseguir un aventón en un barco que pasara. Mientras los 2 hombres construían un refugio con los restos del Alabama, asumieron que su rescate no tardaría mucho en llegar. Pasaron 2 inviernos antes de que llegara algún barco que pasara por ahí. Para ese entonces, los 2 hombres estaban en un estado tan horroroso que uno de los rescatistas salió corriendo de regreso a su barco, pensando que eran locos. Habían logrado sobrevivir con provisiones dejadas por expediciones anteriores y cuidando liebres bebés para intentar mantener la cordura. Los 2 hombres fueron recibidos de vuelta en Dinamarca como héroes. Para Iverson, fue el final de su carrera como aventurero. Pero Mikkelsen continuaría explorando el Ártico, viajando de regreso a Groenlandia varias veces antes de fallecer a los 90 años. Número 17. Mary Denise Lance nació en septiembre de 1964. Para el 2004 tenía 2 hijos adultos y vivía en Marshall, Michigan con su familia. Ese mismo año, sus padres se mudaron y se establecieron en California. Su madre, Anita, quería que su hija se mudara al oeste con ellos, pero ella deseaba quedarse en Michigan mientras se preparaba para convertirse en abuela. La mujer de 39 años vivía en un departamento en la cuadra de los 1200 de la calle Arms, en Marshall. Ella residía ahí con su prometido, Christopher Luke Pratt. Fue apenas 2 días después de que sus padres se mudaron a California, cuando Mary desaparecería de su casa tras una discusión con Christopher. Fue vista por última vez entre las 10 y las 10:30 p.m., el 12 de marzo de 2004. Según su prometido, ella le dijo que iba a salir a caminar y la vio mientras se dirigía hacia el estacionamiento techado de su complejo. Posteriormente desapareció en la oscuridad. Mary no regresó a casa esa noche y no se ha sabido nada de ella desde entonces.
2 días después de la última vez que la vieron, Christopher llamó a la familia de su prometida en California, preguntando si ella había ido allá. La llamada fue sin duda preocupante para la familia, que no había visto a Mary desde que salieron de Michigan. La alerta llevó al hermano de la mujer desaparecida a contactar al departamento de policía de Marshall y reportarla como desaparecida. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación, lo que los llevó al departamento que Mary compartía. Ahí descubrirían que al irse dejó sus llaves, su celular, su anillo de compromiso, su ropa y su Dodge Durango. Sin embargo, lo que faltaba en la casa era su bolso blanco de malla, que según Christopher, ella se llevó esa noche. No ha habido actividad en ninguna de las cuentas de Mary desde esa noche. Los investigadores revisaron varias horas de grabaciones de seguridad y una cámara en la tienda Marshall Party captó a Mary alrededor de las 6:30 p.m., el 12 de marzo, horas antes de la desaparición. La familia después contrató a un investigador privado, quien determinó que Mary había ido a la tienda Marshall Party antes de encontrarse con su prometido en un salón cercano. Supuestamente, testigos escucharon a la pareja discutiendo y ambos se fueron poco después. Supuestamente, ella hizo planes para reunirse con una amiga esa noche, pero cuando esa amiga llegó a recogerla, Christopher insistió en que Mary ya no estaba disponible. Las autoridades desplegaron unidades caninas que pudieron rastrear el olor hasta un hotel cercano. Pero más allá de esto, no se había encontrado nada. Christopher dejó de comunicarse con las autoridades y tras la desaparición de su prometida, fue condenado por varios cargos que no estaban relacionados con su caso. Fue puesto en libertad condicional en 2013 después de cumplir solo 6 años por un acto delictivo, violencia doméstica, privación ilegal de la libertad y manipulación de un dispositivo de comunicación. Ha sido nombrado persona de interés en el caso, pero no ha sido señalado como sospechoso en los informes oficiales. Se sospecha de mano criminal en la desaparición de Mary Lance, quien sigue sin ser localizada. Ha sido clasificada como desaparecida y en peligro, y su caso sigue sin resolverse. La mujer de 39 años tenía cabello castaño y ojos marrones, medía 1,68 m y pesaba alrededor de 73 kilos, tenía perforaciones en las orejas y el ombligo. Tiene una cicatriz distintiva en el brazo izquierdo, resultado de una vacuna contra la polio, y se decía que usaba lentes marrones para leer. Su lóbulo de la oreja derecha está rasgado y según los informes, la última vez que la vieron llevaba puesta una camisa azul de hospital con estampados de osito de peluche o de Bob Esponja, junto con pantalones de uniforme hospitalario azul oscuro, tenis sin agujetas, una chaqueta marrón y llevaba una bolsa blanca de malla. La información sobre su paradero puede ser dirigida al Departamento de Policía de Marshall al 26978-12596, número 16. Greenpeace es conocido por sus protestas contra diversas prácticas que dañan el medio ambiente en todo el mundo. Cuando se tomó esta foto en 1981, todavía era un grupo de campaña relativamente nuevo que apenas había pasado a llamarse Greenpeace Internacional. Pero los activistas ya estaban sacando a la luz prácticas inquietantes que siguen dañando nuestros océanos hasta el día de hoy. La gran embarcación en la foto es el GEM, un barco de vertido. El Reino Unido lo alquilaba cada año. Desde los años 40, el Reino Unido y otros países nucleares de todo el mundo han estado arrojando barriles de desechos nucleares al océano. Entre 1946 y 1990 se arrojaron unos 200.000 barriles solo en el Océano Atlántico. Esos desechos provenían de la preparación de armas nucleares y plantas de energía, pero también de lugares como la industria médica, donde se usaban fuentes nucleares en algunas tecnologías de imagen. Los cientos de miles de barriles no incluían el escorrentía desde tierra firme ni los derrames accidentales. Al principio, la industria nuclear pudo deshacerse de estos desechos sin ninguna restricción. No fue sino hasta 1972 que se implementaron las primeras convenciones que regulaban el vertido de desechos. La Convención de Londres sobre el vertido fue un tratado global que prohibió el vertido de desechos radiactivos de alto nivel en el océano. Sin embargo, todavía se permitía el vertido de desechos de bajo e intermedio nivel. Estos desechos nucleares aún podían ser peligrosos y contener isótopos radiotóxicos y persistentes. Fue arrojado a solo unos cientos de millas de la costa de Cornualles. Era algo que, si el público lo hubiera sabido, definitivamente habría causado molestia, pero la práctica no se publicitó mucho. Esto era algo que Greenpeace quería cambiar. A partir de 1978 equipos de manifestantes salían a confrontar barcos como el GEM. En el primer enfrentamiento, el bote inflable de Greenpeace fue destrozado por un barril que pudo haber contenido desechos nucleares.
En los años siguientes, los marineros usaron mangueras contra incendios para llenar el bote inflable de agua o construyeron jaulas alrededor de las plataformas de descarga para evitar que los botes se acercaran. Greenpeace enfrentó cada desafío. El enfrentamiento atrajo la atención del público sobre los vertidos, pero el trabajo más efectivo no recibió tanta publicidad. Los marineros a bordo del GEM y de otros barcos de descarga podían argumentar que estaban siguiendo la ley. Fue solo con el esfuerzo sostenido para cambiar la Convención de Londres sobre vertidos que se prohibió la eliminación de desechos nucleares en los océanos del mundo. En 1983, las partes de la Convención de Londres sobre vertidos pidieron una moratoria sobre el vertido de desechos radiactivos y se convocó a un panel de expertos para evaluar qué se haría. Quedó claro que incluso los desechos nucleares de bajo nivel podían ser dañinos para el medio ambiente. Pero aún así, no fue sino hasta 1993 que el proceso fue realmente prohibido. Número 15. Ávido amante de las actividades al aire libre, excursionista experimentado, general de división retirado de la Fuerza Aérea. Estos son títulos que resumen la vida de William Neil McCasland, un ingeniero astronáutico y excomandante del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. Durante su carrera militar, William fue asignado al Pentágono en 2007, donde dirigió la sección de adquisición espacial dentro de la oficina del secretario de la Fuerza Aérea. En 2009 fue ascendido a director de programas especiales en la Oficina de Defensa para Adquisiciones, Tecnología y Logística. En este puesto, tenía acceso completo a la información más sensible de Estados Unidos, incluyendo conocimientos, programas y capacidades no reveladas. Por sus servicios, William tiene varias condecoraciones y premios, incluyendo una estrella de servicio de bronce, varios racimos de hojas de roble, una cinta de puntería experta en armas cortas y un premio a la unidad meritoria conjunta. Después de su carrera en el ejército, William comenzó a trabajar en Applied Technology Associates como director de tecnología. Su lugar de trabajo está ubicado en Albuquerque, Nuevo México, donde también reside. William desapareció a principios de este año y figura entre uno de los 11 científicos que han desaparecido inexplicablemente desde mediados de 2024. Cada una de estas personas desaparecidas tiene autorizaciones de seguridad de alto nivel, lo que hace que sus desapariciones sean especialmente preocupantes. Según informes oficiales, el hombre de 68 años salió de su casa en Albuquerque la mañana del 27 de febrero de 2026, dejando atrás varias de sus pertenencias personales, incluyendo sus lentes recetados, dispositivos portátiles y su teléfono celular. No se le ha visto ni se ha sabido de él desde entonces. Ese mismo día, la oficina del sheriff del condado de Bernalillo, en Nuevo México, emitió una alerta Silver para William. Los informes indican que no se sabe hacia dónde se dirigía ni qué ropa llevaba puesta al momento de salir. Al registrar la casa, los investigadores notaron que faltaban algunos objetos, incluyendo botas de senderismo, una mochila roja, una cartera, así como un revólver calibre .38 y su funda de cuero. Posteriormente se inició una búsqueda en los alrededores y su casa estaba rodeada de acantilados y cañones, los cuales fueron minuciosamente revisados por helicópteros equipados con cámaras infrarrojas. Los equipos sobrevolaron la zona durante la noche, esperando que su tecnología pudiera detectar una señal térmica. Sin embargo, el clima cálido de la primavera hizo que el terreno jugara en su contra. Toda la montaña estaba iluminada, lo que hacía difícil diferenciar entre el calor de las rocas y el calor del cuerpo de una persona. A pesar de los esfuerzos, no se ha encontrado ningún rastro de William. 8 días después, los investigadores encontraron una sudadera gris de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cerca de la casa de la que se dijo que William desapareció, pero su familia aún no ha confirmado si era de él. Según lo que han investigado, las autoridades no pueden decir por qué eligió dejar su residencia o si alguien estuvo involucrado. También han revisado horas de grabaciones de cámaras de seguridad, pero esto tampoco resultó útil. Los registros oficiales sobre la desaparición de William sugerían que había estado experimentando confusión mental y padecía una condición médica no especificada. Debido a esto, renunció a varios grupos, la mayoría de los cuales tenían una base científica. A pesar de un posible deterioro cognitivo, William era descrito como la persona más inteligente en la sala. También era sumamente capaz. Su desaparición es, sin duda, algo poco característico de él. Desde abril de este año, estas desapariciones han sido puestas bajo investigación de la Casa Blanca como parte de una investigación a gran escala sobre los casos de desaparición de personas con autorización de seguridad de alto nivel, la mayoría de los cuales aún no se han resuelto. Debido a problemas médicos, las autoridades dicen que están preocupadas por su seguridad. William McCaslin fue visto por última vez en el área de Quail Run alrededor de las 11 de la mañana del 27 de febrero, viajando en una dirección desconocida.
El hombre de 68 años ha sido descrito como un hombre caucásico, con ojos azules y cabello blanco grisáceo. Mide 5 pies y 11 pulgadas de altura y pesa alrededor de 160 libras. También se sabe que usa lentes graduados. La información sobre el paradero y las circunstancias de este caso puede dirigirse a la unidad de personas desaparecidas al 150-546-87070. Número 14. Los bomberos describieron las escenas en Kuwait en 1991 como algo parecido al infierno de Dante, y las fotografías de esa época respaldan esta afirmación. Columnas de humo negro se elevan al aire, tapando el sol de tal forma que la temperatura en Kuwait era notablemente más baja que en las áreas circundantes. Las llamas anaranjadas eran las únicas luces que rompían la oscuridad. Incluso en lugares donde no había incendios activos, el petróleo hacía que los trabajadores parecieran víctimas de una película de terror. Los incendios petroleros de Kuwait fueron uno de los desastres ecológicos más devastadores en la historia de la humanidad. Pero a diferencia del desastre de Chernóbil o el ciclón Bola, los incendios de Kuwait fueron intencionales. Los incendios comenzaron al final de la Guerra del Golfo en 1991. Meses antes, el ejército iraquí había invadido Kuwait y ocupado el país durante 2 días. Inmediatamente, la invasión fue condenada y una alianza militar liderada por Estados Unidos fue enviada para combatirla. En febrero del 91, las fuerzas terrestres de la coalición entraron en Kuwait y las tropas iraquíes rápidamente se retiraron. Pero al hacerlo, prendieron fuego a todo, dejando tras de sí una escena de horror para que sus enemigos la enfrentaran. Uno de los factores principales que causaron la guerra en primer lugar fueron los ricos campos petroleros de Kuwait. Ahora, los campos que le habían traído tanta riqueza a la nación estaban en llamas. Más de 600 pozos petroleros fueron incendiados, mientras que muchos otros quedaron sin tapar y dejaron escapar petróleo al medio ambiente. La zona alrededor de los pozos estaba cubierta de minas, lo que la hacía aún más peligrosa para cualquiera que intentara apagar los incendios. Mientras los expertos intentaban evaluar el trabajo que debía hacerse, estimaron que tomaría años tapar todos los pozos petroleros y extinguir los incendios. El trabajo tendría que retrasarse aún más para asegurarse de que los pozos fueran lo más seguros posible para que los bomberos pudieran trabajar. Tan solo unos meses después de que comenzaron los incendios, equipos de bomberos de todo el mundo empezaron a llegar a Kuwait. Estaban especialmente capacitados para el trabajo y se pusieron a trabajar tratando de reparar los daños. El primero de los incendios en los pozos petroleros fue extinguido a principios de abril. Los bomberos tenían que maniobrar entre el petróleo que podía causarles quemaduras químicas en la piel, el humo espeso que hacía casi imposible ver, y un terreno cubierto de banderas dispersas que marcaban dónde estaban enterradas las minas. El progreso comenzó lentamente, pero poco a poco, los bomberos se convirtieron en expertos en este trabajo único. Las estimaciones de años de trabajo se redujeron. El último pozo fue sellado en noviembre de 1991. Parte de la destrucción fue transmitida por todo el mundo. Imágenes de la NASA mostraron el alcance de los incendios, con franjas negras de humo extendiéndose por el desierto. El propio Golfo sufrió aún más daños, donde innumerables barriles de petróleo se habían derramado en el agua. Imágenes de aves y otros animales luchando en el petróleo fueron algunas de las que se compartieron en los medios. La gente quería ayudar a los animales, pero había poco que se pudiera hacer para ayudar a estas aves después de que quedaban cubiertas de petróleo. El sellado de los pozos y la extinción de los incendios se consideró una gran victoria y uno de los mayores logros multinacionales. Logros, pero el daño ecológico continuó incluso después de que los bomberos se fueron a casa. Número 3. El caso de la pobre Sowa Swaher es uno de los muchos casos de desapariciones que tienen una desafortunada falta de información, lo que lleva el caso a un punto muerto y obliga a los investigadores a depender únicamente de la ayuda del público, que a su vez depende de la información proporcionada. Sin embargo, el caso de Sowa solo enumera la información básica. No se sabe mucho sobre sus antecedentes, su crianza, sus raíces o su vida personal. Al público se le ha proporcionado una descripción básica de la apariencia de la mujer desaparecida y una línea de tiempo básica de los eventos que llevaron a su desaparición. Sin embargo, la falta de información no niega el hecho de que ella es una persona desaparecida cuyo caso debe ser escuchado. Era el 12 de marzo de 2002 cuando Poor, que tenía 22 años en ese momento, fue vista por última vez en Minneapolis, Minnesota. No se sabe con certeza bajo qué circunstancias estaba ella en esa área o si era residente ahí, pero fue aquí donde desaparecería y no se la ha vuelto a ver ni se ha vuelto a saber de ella. Una semana después de que se reportó su desaparición, su vehículo, del cual no hay descripción, fue encontrado abandonado.
No se ha hecho público dónde o cómo se encontró el vehículo, pero la mujer desaparecida no estaba dentro ni cerca de él. El hallazgo del vehículo es donde termina la línea de tiempo del caso de Poor, con el Departamento de Policía de Brooklyn Center continuando la investigación, dependiendo únicamente de pistas. Los investigadores no pueden decir con certeza qué ropa llevaba puesta cuando desapareció, pero ahora tendría 46 años y ha estado desaparecida durante 24 años. Se la describió como una mujer asiática que tenía el cabello negro en el momento de su desaparición y ojos marrones. Medía entre 1.45 y 1.50 metros de altura y pesaba entre 50 y 54 kilos, y se decía que tenía delineador azul tatuado en los párpados inferiores, con el cabello un poco más largo que los hombros en ese momento. La información sobre su desaparición y paradero puede dirigirse al Departamento de Policía de Brooklyn Center al 76-356-93333. Número 12. En mayo de 1945, un fotógrafo tomó una serie de imágenes que muestran a tropas estadounidenses examinando obras de arte invaluables que habían sido reunidas y almacenadas sin ningún cuidado. Por sí solas, las imágenes pueden parecer el inicio del trabajo para montar una exposición de arte, pero en realidad documentan la punta del iceberg de uno de los mayores crímenes contra el arte de la historia. Los hombres en las fotos provenían de la 101ª División Aerotransportada. Después del día D, la división había avanzado hasta Baviera, en la frontera entre Alemania y Austria. Fue aquí donde encontraron, escondidos en una cueva en la ladera de una montaña cerca de Königssee, los restos de una colección de arte reunida por uno de los hombres de más alto rango en el gobierno alemán. Hermann Göring fue el segundo hombre más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus primeros actos después de tomar el poder fue crear la policía secreta que cometería atrocidades contra los opositores políticos de su partido. Más tarde llegaría a comandar la Fuerza Aérea Alemana. Al final de la guerra, Göring fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en los juicios de Nuremberg. El saqueo de arte estaba lejos de ser el más perturbador de sus crímenes, pero simbolizaba los intentos de su partido por controlar la historia y presentarse como culturalmente superiores. También fue el primer paso en los ataques contra comunidades consideradas indeseables, especialmente la población judía en Alemania y las zonas ocupadas. A partir de 1933, se saquearon obras de arte y objetos de importancia cultural de familias judías. A veces simplemente eran confiscados. En otras ocasiones, las familias judías eran obligadas a subastar sus obras de arte. Muchas obras de arte fueron completamente destruidas, especialmente las piezas de carácter más moderno, pero otras fueron tomadas y conservadas por altos funcionarios alemanes. Göring fue uno de los mayores beneficiarios de este saqueo. A lo largo de una década, Göring adquirió innumerables piezas de arte robadas de toda Europa. Durante la guerra, Göring podía caminar por los museos en las zonas ocupadas y simplemente elegir las piezas que quería. Estas se almacenaban principalmente en su finca en Caringhall. La colección era tan grande que muchos objetos simplemente se apilaban juntos y ni siquiera se exhibían. A pesar del tamaño de la colección, Göring llevaba registros meticulosos de la procedencia de cada una de sus piezas, a veces incluso anotando de qué familias habían sido robadas. Cuando quedó claro que el curso de la guerra no iba a su favor, Göring tomó una decisión drástica para mantener su colección de arte fuera de las manos de los aliados. La colección fue empacada y enviada en tren a Baviera. Algunas piezas se dejaron en los vagones en los que habían sido transportadas, mientras que otras fueron escondidas en una cueva. Miles de pinturas robadas, incluyendo obras de Rubens y Rembrandt, formaban parte de la colección, así como estatuas y otras obras de arte. Con la mayoría de los tesoros ya retirados, Göring hizo que Caringhall fuera destruida antes de que las fuerzas soviéticas pudieran llegar a la propiedad. Parte de su colección saqueada permaneció en el edificio cuando fue destruido y todavía estaba entre los escombros cuando las fuerzas soviéticas llegaron. Muchas de las obras de arte quedaron dañadas de manera irreparable. Después de que se localizó el escondite en Baviera, comenzó el trabajo para devolver las obras de arte a sus legítimos dueños. Ese trabajo sigue en curso hasta el día de hoy, como ocurre con gran parte del arte que fue saqueado en los años 30 y 40, y en algunos casos, localizar al legítimo dueño de una obra es difícil, especialmente porque muchas familias fueron aniquiladas durante la guerra. Número 11. Hatis Troubicoglu nació en Turquía en 1977 y se mudó a Canadá con su familia en 1993. Se casó a una edad temprana, pero ese matrimonio pronto fracasó. Se volvió a casar algunos años después, pero eso tampoco duró. Pero ninguna de estas relaciones fallidas le impidió seguir buscando el amor. Fue en 2008, en una fiesta de Navidad, cuando se enamoró de Risa Cosa, de 29 años, a quien conoció ese día.
Rápidamente comenzaron una relación romántica y en los meses siguientes, Hattis haría varios viajes a Nueva York, donde vivía Risa. En el momento en que la pareja se comprometió, resultó que Risa estaba casado con una mujer estadounidense llamada Winsome Angela Pérez. Pero a Hadís le dijeron que estaban en proceso de divorcio. Si esto es cierto o no, no está claro. Sería al año siguiente, en 2009, cuando la mujer de 32 años desaparecería mientras se dirigía a Nueva York para visitar a su novio a distancia, quien era originario de Turquía. Hadís salió de la casa de su familia en Toronto, Canadá, el 13 de junio planeando encontrarse con Risa y pasar varios días con ellos. La última vez que se le vio fue en su Toyota Corolla marrón 2007, conduciendo por Bloor Street West y Lansdowne Avenue en Toronto. Nunca regresó a Canadá y nunca se ha vuelto a saber de ella. Varios días después de su partida, el 21 de junio se reportó un vehículo abandonado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York. El auto era un Toyota Corolla con placas de Ontario. Pertenecía a la mujer desaparecida y al ser reportada como desaparecida, las autoridades comenzaron de inmediato a investigar el caso. Revisaron cuentas bancarias, registros de llamadas y Facebook, ninguno de los cuales había estado activo desde que ella desapareció. También se descubrió que se había comprado un boleto de avión a Turquía a su nombre el mismo día que su vehículo fue encontrado en el aeropuerto. Pero la mujer desaparecida nunca abordó ese vuelo, ni ningún otro, y tampoco hay ningún registro de su entrada a Turquía. Risa, una inmigrante turca que trabajaba como soldadora en una fábrica de acero en Long Island, salió de Estados Unidos poco después de su desaparición, el 30 de julio. Se dirigía a su país natal con un boleto de solo ida. Su esposa Ángela desapareció por esas mismas fechas. Extrañamente, el vehículo de Ángela también fue encontrado abandonado en el mismo aeropuerto que el de Hadís, 4 meses después de que su esposo se fuera a Turquía. Más tarde, ella fue encontrada en circunstancias desafortunadas que llevaron a la policía a declarar a Risa Cosa como persona de interés en su desaparición, así como en la desaparición de Hadís, sospechando fuertemente de un acto criminal. Pero el posible sospechoso ya falleció. Los investigadores no creen que Hadís haya salido de Nueva York, pero hay una grave falta de pistas sobre dónde podría haber terminado. Su desaparición sigue sin resolverse y ha sido clasificada como desaparecida y en peligro. Se la describe como una mujer caucásica con cabello negro hasta los hombros y ojos cafés. Mide 1,55 metros y pesa 59 kilos. Se dice que tiene una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda y fue vista por última vez usando pantalones blancos, una camisa de vestir blanca y tacones altos negros. La información sobre la desaparición de Hadas puede ser dirigida a la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía de Toronto al 41-680-87111. También se pueden compartir pistas en línea en 222tips.com o en la página de Facebook del Servicio de Policía de Toronto. Número 10. En 1931, uno de los gánsteres más notorios en la historia de Estados Unidos fue llevado a juicio. No fue por ninguno de los crímenes violentos que se sabe que cometió, ni siquiera por contrabandear alcohol durante la era de la prohibición, fue por evasión de impuestos. Las fotos del juicio de Al Capone se han convertido en imágenes icónicas de este periodo de la historia estadounidense, pero una de ellas casi parecería cómica sin el contexto detrás de la imagen. Para 1931, Capone ya era conocido como uno de los hombres más peligrosos de Chicago. 6 años antes, fue ascendido a jefe de la mafia Colosimo, después de que John Torrio se retirara. El negocio principal de la banda era la elaboración y distribución de cerveza y licor en una época en que la venta de ambos era ilegal. Era un negocio lucrativo y había mucha competencia con la que lidiar. Capone lidiaba con la competencia de la manera más violenta. No era el único que cometía estos actos horribles, pero la brutalidad de Capone y sus hombres lo elevó por encima de los demás. Capone también estaba involucrado en el juego ilegal y había sido vinculado como propietario de al menos una casa de apuestas. Pero incluso cuando los crímenes de Capone eran generalmente conocidos, meterlo tras las rejas por ellos era una tarea difícil. Los testigos misteriosamente desaparecían o perdían la vida. Aquellos que lograban sobrevivir de repente se encontraban incapaces de recordar los detalles. La evidencia se perdía y sería imposible para la fiscalía presentar un caso. El gobierno buscaba cualquier manera posible de sacar a este criminal peligroso de las calles. En 1929, la Unidad Especial de Inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos inició una investigación sobre las ganancias de Capone. Capone llevaba un estilo de vida lujoso, gastando cientos de dólares en pañuelos, lo que hoy equivaldría a miles de dólares.
Puede que no hayan podido probar que obtuvo el dinero ilegalmente, pero sí podían demostrar que no había pagado impuestos. El juicio de Capone en 1931 consistió en gran parte en que la fiscalía intentara probar que Capone había ganado lo que tenía, lo que involucró a antiguos cajeros de sus casas de apuestas y empleados de banco, testificando en su contra. La defensa se basó principalmente en que Capone era un mal apostador y perdía todo su dinero en las carreras de caballos. Si el juicio hubiera sido anónimo, probablemente no habría atraído mucha atención, pero el nombre de Al Capone significaba que periodistas y fotógrafos estaban todos interesados en el caso. Se tomaron muchas fotografías durante el juicio. El propio Capone no parecía tener ningún problema con ser fotografiado, se volteaba hacia las cámaras e incluso sonreía. Pero algunos de sus asociados no estaban tan entusiasmados. Una de las fotos más icónicas del juicio es la de las bancas del público. Filas de hombres están sentados, ocultando sus rostros ante la cámara. Estos hombres eran mafiosos que vinieron a apoyar a Capone. Sin embargo, no querían que quedara ninguna evidencia duradera de su asociación. Las fotografías del juicio muestran el contraste entre los gánsteres conocidos como Capone, que parecía pensar que era inmune a ser procesado, y el mundo criminal sombrío donde la mayoría de los delincuentes intentaban mantenerse fuera del centro de atención. Después de un cambio de jurado de último minuto, Capone fue declarado culpable solo de 6 de los 23 cargos presentados en su contra, y eso fue suficiente para darle una sentencia de 11 años de prisión, aunque sería liberado después de solo 8 años por motivos de salud. Número 9. No se sabe mucho públicamente sobre los antecedentes y la vida personal de Chastity Reed. Ella nació el 22 de agosto de 1978 y era residente de Little Rock, Arkansas en 2002. Es una miembro muy querida de su familia y tenía una relación cercana con sus primos. A veces sus amigos y familiares la llamaban Puton como apodo. También se decía que tenía una condición médica, aunque no se ha especificado cuál es la condición. La historia de Chastity comienza el 26 de octubre de 2002, cuando hizo una llamada telefónica a un familiar desde Greenwood, Mississippi. Le informó a su familiar que estaba en Greenwood y que planeaba viajar a Scooba, Mississippi. También indicó que podría hacer una parada en Meridian, que está en camino a Scooba. Chastity iba a visitar a algunos de sus primos ahí, pero después de esta llamada telefónica, parece que nadie volvería a verla ni a saber de ella. La joven de 24 años viajaba en un Ford Contour turquesa de 4 puertas, modelo 1998, cuando desapareció. No está claro si alguna vez llegó a la casa de su primo, lo que hace difícil reducir el área de búsqueda. O desapareció entre Greenwood y Meridian, o entre Meridian y Scooba. También pudo haber desaparecido cuando regresaba a su casa en Little Rock. Nadie en ninguna de estas áreas parece haber tenido contacto con ella, ni ha habido posibles avistamientos de Chastity o de su auto. Las autoridades han buscado en el área general y en la ruta que creen que la joven tomó, pero no tienen pistas sobre su paradero. Su vehículo, que tiene placas de Arkansas, no ha sido visto desde el día de su desaparición, y su caso sigue sin resolverse. Está catalogada como desaparecida y en peligro. No se ha nombrado a ningún sospechoso en su desaparición, ni se han reportado avistamientos o pistas hasta 2026. Chastity ahora tendría 47 años, y se sabe que tiene una condición médica y que usa su apodo de Puton como apellido. Se la ha descrito como una mujer afroamericana con cabello negro y ojos marrones, mide aproximadamente 1,70 m y pesa alrededor de 145 kilos. Ambas orejas las tiene perforadas, y en el momento en que desapareció, llevaba puestos unos pantalones verdes de tela elástica y una camisa blanca. La agencia encargada de la investigación es la oficina del sheriff del condado de Kemper, y se les puede contactar al 601-753-2255. Número 8. En los primeros años del siglo XX, el equilibrio de poder en Europa se volvía cada vez más precario. El continente había estado en relativa paz desde el final de las guerras napoleónicas, un siglo antes. Pero a medida que los imperios crecían, las naciones europeas se encontraban compitiendo entre sí en el escenario mundial. Se formaron pactos defensivos en un intento de mantener la paz, pero eso también significaba que solo bastaba con que una nación declarara la guerra a otra para que todo el continente se viera envuelto en combates. Mientras las tensiones aumentaban, dos primos se reunieron para intentar negociar la paz entre sus dos naciones. El zar Nicolás II de Rusia y el Kaiser Guillermo II de Alemania terminarían en bandos opuestos durante la Primera Guerra Mundial. Pero en las décadas previas al inicio de la guerra eran buenos amigos. Nicolás estaba casado con la prima hermana de Guillermo y, aunque su parentesco biológico era más lejano, se referían el uno al otro como primos y usaban los apodos Willy y Nicky.
A pesar de la relación cercana, no existía un pacto defensivo entre ellos. En 1905, los dos monarcas se reunieron para intentar cambiar eso. El 24 de julio, los dos se reunieron en la cubierta del barco alemán Berlín frente a la costa finlandesa. Guillermo llevó a Nicolás a una visita de inspección por la embarcación y posó para fotos con los marineros. Pero la parte más importante de la reunión fue la firma de un documento que sería conocido como el Tratado de Björke. El tratado era un pacto defensivo. Si alguien atacaba a cualquiera de las dos naciones dentro de Europa, la otra acudiría en su ayuda. Fue Guillermo quien insistió en la inclusión de las palabras en Europa. Eso significaba que si cualquiera de las dos naciones era atacada en África o Asia, la otra no tendría ninguna obligación de acudir en su defensa. La inclusión puso al Kaiser en desacuerdo con su propio gobierno, ya que ellos querían la ayuda de Rusia contra Gran Bretaña y Francia en Asia y África respectivamente. Pero el Kaiser pensaba que eso solo los arrastraría a una guerra que no necesitaban pelear. Ningún monarca recibió apoyo de sus respectivos gobiernos para el tratado y nunca fue ratificado. Sin embargo, eso no les impidió volver a reunirse en el futuro. 2 años después, se reunieron en una ciudad de la costa báltica alemana, y este fue un encuentro muy publicitado, con fotógrafos de prensa tomando muchas fotos de los dos monarcas. Fueron captados usando los uniformes militares del otro como muestra de diplomacia. El zar llevaba el uniforme de un coronel de dragones prusiano, mientras que el Kaiser vestía el uniforme de un coronel cosaco. Esta vez, no hubo firma formal de ningún tratado, aunque sí juraron un pacto de amistad eterna. Cualquiera que hubiera presenciado los acontecimientos de ese día nunca habría esperado que esos dos hombres estarían en bandos opuestos de una guerra solo unos pocos años después. 2 años después, en 1909, hubo otra reunión entre los dos monarcas y la familia imperial rusa, y esta fue mucho menos publicitada, pero se capturaron más imágenes mostrando al Kaiser con Nicolás y sus hijos. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Nicolás y Guillermo se enviaron telegramas de un lado a otro en un intento de detener el estallido de la lucha entre sus dos naciones. No se había firmado ningún pacto defensivo entre ellos, pero Rusia había suscrito un tratado con Francia y durante mucho tiempo había sido protectora de Serbia. Alemania había suscrito tratados con Austria-Hungría y se estaba preparando para ir a la guerra en defensa de su aliado. A pesar de que ambos monarcas intentaron detener la lucha, las tropas fueron movilizadas y días después de su último telegrama, Alemania declaró la guerra a Rusia. Número 7. Todd Trond-Harriman tuvo una vida realmente increíble. Sus raíces estaban ligadas a Vietnam, donde nació en febrero de 1944. Creció en la región sur del país, donde fue criada en Tay Ninh, una ciudad cerca de Saigón. Su hogar estaba a orillas del río Saigón, una escena que hizo que más adelante le gustara vivir junto al agua. Cuando tenía 22 años, dio a luz a su primer hijo, Min. Más tarde, ese mismo año, perdió a su esposo debido a la guerra de Vietnam en curso, y 2 años después, en 1968, conocería a un soldado estadounidense, Clinton Harriman, un oficial de la Marina Mercante de Estados Unidos. Clinton y Tat se enamoraron a primera vista y se casaron en una ceremonia tradicional vietnamita. Juntos, construyeron una casa en el campo de Tay Ninh, donde tuvieron una hija llamada Tu Hong. Sin embargo, debido a la guerra que estaba en curso, la pareja tendría que idear un plan para poner a salvo a la niña, ya que sus orígenes mitad vietnamitas y mitad estadounidenses la convertirían en un objetivo. Este esfuerzo, por lo tanto, llevó a la familia de un lugar a otro, incluyendo las playas rocosas de la bahía de Casco en Maine y las aguas poco profundas del Golfo de México, manteniendo el tema de la vida junto al agua, donde vivieron una vida colorida y feliz. Todd se ofreció como voluntario en hospitales para refugiados para servir como traductor de vietnamita, y ella se ganaba bien la vida e incluso estaba considerando comprar algunas propiedades adicionales en Texas, con la esperanza de convertirse en arrendadora y acercarse más a su hijo, que ya era adulto, y a sus nietos. La casa que ella estaba considerando volvería a darle una vista espléndida del océano. Ella estaba emocionada por mudarse a un lugar donde pudiera reconectarse con su familia y esperaba con ansias establecer nuevos vínculos. Ella soñaba con enseñarles a nuestros nietos cómo pescar y encontraría la manera de contribuir a la comunidad vietnamita en su nueva ciudad. Pero Tat nunca tendría esta oportunidad. Era el verano de 2001 cuando la señora Tat, de 57 años, trazó una ruta entre League City, donde había estado visitando a su hijo, y Corpus Christi, Texas, donde buscaba comprar una propiedad. Su plan era tomar la ruta escénica, la carretera 35, en busca de posibles casas.
Salió de la casa de su hijo alrededor de las 5 de la mañana el 12 de julio de 2001 en un Lincoln Continental de 1995 color cuarzo rosa, con una placa personalizada de Florida que decía Totsi. El auto tenía una pequeña calcomanía cuadrada en el parachoques trasero que decía PJC, así como un emblema de los Navy SEAL en la parte delantera. Alrededor de las 8:30 de esa mañana, 3 horas y media después de que se había ido, uno de los amigos de Todd intentó llamarla a su celular. Sonó 4 veces antes de pasar al buzón de voz, lo que indicaba que el dispositivo estaba encendido. A las 10:30 el amigo intentó llamarla de nuevo, y esta vez se fue directo al buzón de voz, lo que significaba que el dispositivo ahora estaba apagado. Para esa noche, al no haber tenido noticias de ella, esto generó preocupación entre su familia y amigos. Su hijo terminó llamando al lugar donde su madre planeaba quedarse esa noche, pero resultó que Todd nunca llegó ahí. Al día siguiente, la mujer sería reportada como desaparecida ante el departamento de policía local. Posteriormente, se realizaron búsquedas exhaustivas entre League City y Corpus Christi, pero estos esfuerzos no han dado ninguna pista sobre la desaparición de Todd. El Lincoln tampoco ha sido localizado y sigue tan misteriosamente desaparecido como Todd. Solo han surgido fragmentos y detalles sobre la desaparición a lo largo de los años, pero ninguna de estas pistas ha dado resultados. Ha habido varios avistamientos no confirmados de Todd entre Texas y Florida. Testigos también han reportado haberla visto con un hombre afroamericano no identificado. Lo describen como delgado y que parecía tener 20 y tantos años en ese momento. Lo vieron conduciendo en el área de Houston el día que Todd desapareció y figura como posible sospechoso en el caso. Según el Departamento de Policía de League City, se sospecha de intervención criminal. Todd Tran Harriman es una mujer asiática con cabello negro encanecido y ojos marrones. Es de ascendencia vietnamita y tiene cicatrices en el abdomen, una de ellas resultado de una cesárea y la otra de una histerectomía. También se sabe que usa lentes. Al momento de su desaparición, se sabía que llevaba 7 pulseras de oro en la muñeca izquierda, un collar con dije de diamante, una camisa corta y sandalias. La información sobre su desaparición puede dirigirse al Departamento de Policía de League City al 281-332-2566. Número 6. Muchas de las fotos de la pandemia de la gripe española son imágenes inquietantes que muestran claramente la realidad de ese trágico evento. Pero a veces, el contexto oscuro detrás de una foto es menos obvio. Esta foto fue tomada en Portsmouth Square, el parque público más antiguo de San Francisco. En lugar de ser un lugar de esparcimiento, la pandemia lo había convertido en un lugar de trabajo donde el Tribunal de Policía de la ciudad se reunía para intentar mantener bajo control la actividad delictiva de San Francisco. Cuando la pandemia de gripe española llegó por primera vez a San Francisco, la ciudad actuó rápidamente. Según los informes de los periódicos de la época, el primer caso de la enfermedad se descubrió el 23 de septiembre de 1918, después de que un hombre regresara de un viaje a Chicago. Los doctores actuaron rápidamente y se dieron órdenes para que el hombre fuera puesto en cuarentena, pero la enfermedad se propagó antes de que la orden pudiera hacerse, y no pasó mucho tiempo antes de que los casos se dispararan. En solo una semana, más de 2,000 personas habían contraído la enfermedad. Se implementaron medidas rápidamente para tratar de mantener el número de casos bajo control. Muchas de esas medidas nos resultan familiares hoy en día gracias a la pandemia de COVID-19. Se les dijo a los residentes que evitaran los tranvías durante la hora pico y que evitaran los lugares públicos. Se cerraron los salones de baile y los teatros. La medida más evidente que se observa en las fotos de la época era el uso de mascarillas médicas de gasa. Al principio, solo se animaba a los ciudadanos a usar mascarillas. No pasó mucho tiempo antes de que se volvieran obligatorias, y durante aproximadamente un mes, la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos implicaba usar una mascarilla. Al igual que en tiempos modernos, evitar las reuniones públicas se consideraba importante. Esto era especialmente cierto en interiores, donde las personas estarían muy cerca unas de otras. En la era moderna, eso a menudo significaba trabajar desde casa y reunirse en línea en vez de eso. En 1918, eso no era una opción. El Tribunal de Policía era uno de esos lugares que necesitaba seguir funcionando, incluso cuando el resto de la ciudad cerraba. Además de los delitos comunes que ocurrían, el mandato de uso de mascarillas significaba que había otra ley que la policía necesitaba vigilar. Al principio de la pandemia, la mayoría de la gente estaba dispuesta a usar mascarilla. Eso no significaba que siempre lo recordaran. Sin embargo, algunas personas protestaron contra el mandato y pensaban que era inconstitucional. Solo el 27 de octubre, 110 personas fueron arrestadas por no usar correctamente sus mascarillas.
Según el jefe de policía de la ciudad, si arrestaban a demasiados residentes, se quedarían sin espacio en las celdas. La mayoría de los infractores recibieron una multa de $5. Algunos, incluyendo a quienes reincidieron, recibieron sentencias cortas de prisión. Cuando esto añadió presión a las fuerzas del orden, era crucial que los tribunales siguieran operando, y el tribunal al aire libre de Portsmouth Square se volvió una parte importante para que eso sucediera. Otras fotos de la época muestran escenas extrañas que en realidad son personas tratando de lidiar con lo peor de la pandemia que cualquiera de ellos había experimentado. Una muestra a una multitud de personas de pie o arrodilladas en las escaleras de un edificio, todas de espaldas a la cámara. Esta era la congregación de la Catedral de Santa María de la Asunción, que se había reunido para escuchar misa y rezar. Las medidas iniciales que se implementaron ayudaron a frenar la propagación de la enfermedad. Desafortunadamente, San Francisco levantó las medidas demasiado pronto. No pasó mucho tiempo después de que se levantaron las medidas cuando tuvieron que imponerse de nuevo, ya que los casos comenzaron a aumentar otra vez. Al final de la pandemia, alrededor de 45,000 personas en San Francisco contrajeron la enfermedad y más de 3,000 perdieron la vida. Eso convirtió a la ciudad en una de las más afectadas de todo el país. Número 5. De pie entre sus hermanos y hermanas está Immaculate Mary Basil, una mujer indígena canadiense hija de Patricia y Samuel. Ella tiene 3 hermanos, incluyendo a Nick, Peter y Travis, así como 3 hermanas, Crystal, Aida y Samantha. Según sus seres queridos, Immaculate, a quien a menudo llamaban Maki, era más cercana a sus 2 hermanas menores, Crystal e Ida, quienes la describieron como una persona cariñosa. Ella ayudaba en todo lo que podía cuando alguien se lo pedía. Maki nació el 8 de diciembre de 1985, la fecha de la fiesta católica romana de la Inmaculada Concepción, que se cree fue la inspiración detrás de su nombre. Ella creció en el sistema de hogares de acogida junto con sus hermanas menores, lo que contribuyó a su lazo inquebrantable. Sus seres queridos la describían como una persona introvertida y rara vez asistía a fiestas, no bebía ni consumía narcóticos recreativos, y en su lugar prefería estar en casa, limpiando, decorando o navegando en línea y pasando tiempo con su hijo pequeño. Fue debido a este comportamiento introvertido y su personalidad cautelosa que su familia se confundió cuando se enteraron de que en 2013 ella había salido sola a una fiesta, un evento que se convertiría en el inesperado trasfondo de su desaparición. Era el 13 de junio cuando Maki salió de su casa y se dirigió a la reserva Tachi para asistir a una fiesta en una casa. No se sabe públicamente quién más estuvo en la reunión esa noche y solo 2 personas han sido nombradas públicamente. Una de esas personas era Keith, el primo de Maki con quien se reunió esa noche. También se informó que fue vista en compañía de un hombre llamado Víctor, quien también era conocido por la familia. Alrededor de la medianoche, el 14 de junio, Maki sale de la fiesta con Víctor y Keith para dirigirse a una cabaña ubicada cerca de Cushie para recoger una lata roja. Viajaron juntos en una camioneta blanca y azul, y fue en algún momento durante este trayecto que circunstancias desconocidas llevarían a la desaparición no resuelta de Immaculate Basil. Esta fue la última vez que alguien la vería o sabría de ella. Supuestamente, Víctor fue visto en Tachi 10 horas después, y su ropa estaba empapada hasta el pecho. Ese mismo día, Maki no respondió las llamadas telefónicas de su hermana preocupada. Y 3 días después, tras varias llamadas a distintas personas que la conocían, la familia reportó a la Real Policía Montada de Canadá la desaparición de la madre de un hijo. Mientras investigaban el caso, la Real Policía Montada de Canadá interrogó a Keith y Víctor, quienes afirmaron que, mientras viajaban por el camino forestal Leo Creek, sufrieron un accidente. La historia fue corroborada al encontrarse partes de la camioneta cerca de un árbol en la zona. Afirmaron que Maki se separó de ellos después del incidente. Ambos hombres fueron sometidos a pruebas de polígrafo y análisis forense. No se encontró nada sospechoso y ambos cooperaron. La Real Policía Montada de Canadá inició una operación de búsqueda una semana después de que se reportara la desaparición de la mujer. Cubrieron la zona por tierra y aire y usaron perros rastreadores, pero no encontraron nada. En el momento en que desapareció, Immaculate llevaba puestos unos pantalones de yoga grises, zapatos blancos y una sudadera negra con la imagen de una hoja de maple en el frente. Llevaba consigo un iPod Shuffle azul oscuro y audífonos blancos. Ninguno de estos objetos ha sido recuperado del área de donde se dice que desapareció. Una vez que se difundió la noticia del caso, varias personas se presentaron afirmando haberla visto. Immaculate desapareció en una zona que se considera parte de la Carretera de las Lágrimas.
El caso ocurrió después de la desaparición de su prima, Bonnie Marie Joseph, quien desapareció de la misma manera varios años antes. Se describe a Immaculate como una mujer de cabello negro de longitud media y ojos cafés. Mide 1,65 m y pesa alrededor de 57 kilos. La información sobre su desaparición o paradero puede dirigirse a la RCMP de Fort St. James al 250-996-8269. Número 4. A primera vista, una foto antigua de montones de adoquines en una calle concurrida podría parecer una imagen de trabajos de construcción, pero al observar más de cerca, se ve que las ruedas colocadas frente a las piedras no están unidas a carretas. Son la base de cañones que están apuntando a través de pequeños huecos en los montones de piedras. Esta fue una de las muchas barricadas construidas en las calles de París durante los meses de primavera de 1871, después de que un gobierno revolucionario tomara el control de la ciudad. La Comuna de París se formó tras la Guerra Franco-Prusiana. El ejército del emperador Napoleón III perdió contra la Confederación Alemana del Norte. La Guardia Nacional Francesa tomó el control de París en los últimos meses de la guerra e intentó resistir, pero finalmente tuvo que rendirse. Se les permitió conservar sus armas mientras los gobiernos nacionales de ambos países llegaban a un acuerdo de paz. Para finales de enero de 1871 la guerra había terminado, pero su impacto aún se sentía en París. Los ciudadanos habían resistido un asedio prolongado. Muchos empeñaron objetos del hogar para mantenerse durante los combates y quedaron luchando por sobrevivir. Mientras tanto, la Guardia Nacional dentro de París había empezado a ganar poder político. Así que cuando el Ejército Nacional intentó retirar los cañones de París el 18 de marzo, encendieron la mecha de una revolución. La Guardia Nacional se defendió contra el ejército que finalmente se retiró de París. El gobierno francés se trasladó a Versalles y la gente de París comenzó a formar su propio gobierno. La Comuna de París sigue siendo un periodo controvertido y divisivo en Francia hasta el día de hoy. La revolución fue considerada un ideal por Karl Marx y muchos gobiernos comunistas y socialistas han tomado su nombre en honor a la Comuna de París. Grupos feministas también han encontrado aspectos de la revolución que indican que tenía una naturaleza feminista, mientras que los anarquistas la han reclamado como suya. La Comuna de París estaba compuesta por toda la gente de París, quienes formaron muchos grupos y clubes políticos diferentes. Algunos de esos grupos se contradecían entre sí y no siempre se llevaban bien. Sin embargo, el tema principal de la revolución era que la ciudad debía ser gobernada por la gente de París, ya fuera de manera directa o indirecta. Pero los comuneros también tenían un lado negativo, que surgió principalmente cuando intentaron defender la ciudad de fuerzas externas. No es de sorprender que el gobierno nacional y el ejército no se retiraran por mucho tiempo. París fue sitiada y después de solo unos meses hubo combates en las calles. Se levantaron barricadas para intentar frenar el avance de las tropas. En revoluciones pasadas, las barricadas habían sido centros importantes de combate, ayudando a defender la capital contra quienes intentaban invadir. Pero Napoleón III había llevado a cabo proyectos de construcción en París que volvieron inútiles las barricadas. Las calles se ensancharon, lo que permitió el fácil paso de las tropas. Eso no impidió que los revolucionarios lucharan valientemente, tanto mujeres como hombres, defendiendo las barricadas hasta que fueron aniquilados. En la última semana de la Comuna de París, importantes monumentos dentro de la ciudad fueron incendiados. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que los comuneros fueron los responsables de los incendios, aunque algunos creen que pudo haber sido resultado del bombardeo por parte del ejército. Los comuneros también quitaron la vida a rehenes en represalia por la pérdida de revolucionarios que habían sido capturados por las fuerzas nacionales. La última barricada en caer fue la de la Rue Rempart, la Rue Réveillon o la Rue de la Fontaine du Roi. Cada una fue defendida ferozmente, pero los comuneros fueron superados. El 28 de mayo de 1871, la Comuna de París llegó a su fin. Solo había estado en pie durante 72 días, pero su impacto en París y en toda Francia ha perdurado hasta la actualidad. Número 3. La participación de Kirk von Ackermann en los servicios militares y de inteligencia parece haber comenzado en los años 90, cuando sirvió como lingüista de ruso en el ejército de los Estados Unidos. También fue oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde asumió el cargo de subdirector de inteligencia para la OTAN en Kosovo. Kirk se convertiría en un militar condecorado por su participación en operaciones en territorio enemigo. Sería durante una de sus misiones de servicio que el hombre de 37 años sería reportado como desaparecido en 2003.
Era octubre y Kirk, un contratista del Departamento de Defensa, trabajaba para Ultra Services, ubicada en Estambul, Turquía. Fue enviado a Tikrit, Irak, como parte de la Operación Libertad iraquí, un plan defectuoso que estuvo plagado de problemas. Algunos de los problemas presentes en este proyecto incluían la interferencia política, expectativas poco realistas y una grave falta de tropas. Kirk aparece como desaparecido el 9 de octubre de 2003, que es cuando su vehículo fue encontrado abandonado en la carretera entre Kirkuk y Tikrit. Momentos antes de que se encontrara el auto, Kirk había hecho una llamada telefónica a su colega Ryan Manalik y le explicó que tenía una llanta ponchada y necesitaba un gato. Al llegar al lugar para ayudarlo, Kirk no estaba por ningún lado. Dentro de su auto abandonado estaba todo su equipo, incluyendo un teléfono satelital, una computadora y un portafolio, así como $40,000 en efectivo sin vigilancia. La unidad principal de fraude en adquisiciones de la CIDC de Estados Unidos había estado investigando el caso de la desaparición de Kirk, así como un desafortunado incidente que involucró a Manalik ocurrido apenas 2 meses antes. Según el padre de Manalik, él había recibido un correo electrónico de su hijo sugiriendo que sospechaba que sus colegas en Ultra Services, cuyo sitio web afirmaba haber hecho negocios por $14 millones con el Pentágono, podrían estar involucrados en algunas actividades fraudulentas con los oficiales de contratación del ejército de Estados Unidos. Un correo electrónico escrito por Manalik sugería que temía por su vida, pero no decía por qué. Es posible que el CID no haya podido confirmar si Kurt había corrido una suerte trágica, con la presunción de que fue víctima de un intento fallido de secuestro que podría o no estar relacionado con el caso de Manalik. Más allá de esto, los investigadores no han dado más información, ya que el caso es de alto perfil y sigue en curso. Kurt ha sido incluido como uno de los 5 hombres desaparecidos entre los contratistas del Departamento de Defensa desde el inicio de la Operación Tormenta del Desierto. Su desaparición sigue siendo una fuente de controversia. Ha sido descrito como un hombre caucásico de Moss Beach, California. Le sobreviven su esposa y 3 hijos, y era el gerente de Sebel Systems en San Mateo, California. La investigación sobre su desaparición sigue en curso, y cualquier información sobre él debe ser dirigida a la policía más cercana o a la oficina del FBI. Número 2. Theodore Hall tenía solo 18 años cuando fue contratado como el científico más joven para trabajar en el Proyecto Manhattan. Su gafete de identificación muestra el número de seguridad único de Hall, KK-19. Le dio acceso a una de las instalaciones más secretas del mundo y utilizó eso para pasar información a la Unión Soviética como el espía atómico más joven. Hall creció en la ciudad de Nueva York, hijo de un hombre judío que había emigrado a Estados Unidos para escapar de la Rusia imperial. Mostró una inteligencia avanzada desde joven, en parte gracias a la tutoría de su hermano, que era 11 años mayor que él. Hall se saltó varios grados en la escuela y se graduó de la preparatoria a los 14 años. A los 16 años comenzó a estudiar física en la Universidad de Harvard y se graduó 2 años después. Uno de sus profesores en Harvard lo recomendó para el Proyecto Manhattan y fue contratado en 1944. El principal enfoque de Hall era calcular la masa crítica del uranio utilizado en una de las armas que serían lanzadas sobre Japón. Hall pronto impresionó en su nuevo trabajo y fue nombrado jefe del equipo que trabajaba en esta parte crucial del proyecto. A pesar de la gran presión a la que fue sometido cuando aún era un adolescente, Hall aparentemente no mostró señales externas de ningún problema. Pero muchas cosas pasaban por su mente. Para el verano de 1944, era bien sabido entre los científicos en Los Álamos que el propósito principal del arma no tenía nada que ver con las potencias del eje. Estaba claro que Alemania no iba a poder construir un arma nuclear. En cambio, los oficiales del ejército estaban mucho más preocupados por la URSS, que en ese momento todavía era aliada de Estados Unidos. Muchos científicos que trabajaban en el Proyecto Manhattan estaban preocupados por lo que las armas nucleares harían al equilibrio de poder en el escenario mundial. Una cosa era construir un arma en preparación para un ataque con un arma similar por parte de Alemania. Pero si Estados Unidos era el único país con un arma nuclear, no le veía ningún sentido. Muchos le escribieron al presidente para instarlo a no lanzar las armas sobre Japón, pero no está claro si Truman alguna vez recibió la petición. Hall era uno de los científicos preocupados porque Estados Unidos fuera el único país en tener armas nucleares. Si solo un país tenía este dispositivo destructivo, no había nada que nadie pudiera hacer para evitar que cayeran en el mismo estado autoritario que estaba siendo derrotado en Europa.
En opinión de Hall, compartir los esquemas de las armas nucleares con la URSS era la única manera de asegurar un equilibrio de poder y la paz a través de la destrucción mutua asegurada. En octubre de 1944, Hall regresó a su casa en Nueva York, oficialmente para una celebración de cumpleaños. Durante la visita, se detuvo en la sede de una empresa de la Unión Soviética, donde le dieron el nombre de un agente de la NKVD al que podía pasar la información. Hall transmitió información sobre los científicos que trabajaban en Los Álamos, la organización de la fuerza laboral y los detalles sobre el propio dispositivo. No fue el único espía atómico que transmitió información sobre el proyecto Manhattan, pero puede que haya proporcionado la información más útil para los científicos soviéticos que intentaban crear su propia arma. No fue hasta 1950 que el ejército de Estados Unidos empezó a sospechar de Hall por espionaje, pero para ese momento él ya había dejado el proyecto Manhattan y estaba estudiando en la Universidad de Chicago. Su nombre había aparecido en correspondencia descifrada entre espías soviéticos. Fue entrevistado, pero la única evidencia que tenía el ejército provenía de los mensajes descifrados, y optaron por no presentar cargos. Llegó a convertirse en biofísico y vivió hasta 1999, cuando falleció a la edad de 74 años. Número 1. Fue en 1988 cuando Dominique Arduin, una mujer cuyas raíces provienen de París, Francia, decidió mudarse a Finlandia. Allí encontró trabajo como guía en Laponia finlandesa y mantuvo la doble ciudadanía. Según su propia biografía, ella tuvo una vida bastante interesante. Ella creció en los Alpes después de haber quedado huérfana desde muy joven. Supuestamente le diagnosticaron cáncer del cual se recuperó. Sin embargo, solo mucho después se supo que esta breve historia sobre su pasado había sido inventada. A pesar de haber inventado la historia de su pasado, Dominique seguía siendo una persona respetada que se aferró a una meta que se negó a abandonar, y esa meta se convertiría en el trasfondo inesperado de su extraña desaparición, que hasta hoy sigue sin resolverse. Dominique quería convertirse en la primera mujer en llegar sola al Polo Norte geográfico y recorrerlo esquiando. En 2001 emprendió esta misión y esa primavera llegó al Polo Norte magnético. En 2003 emprendió el viaje hacia el Polo Norte geográfico, pero no pudo atravesar el terreno implacable. Fue rescatada del paisaje nevado, pero no antes de que la congelación le arrebatara algunos dedos de los pies, lo que llevó a su posterior amputación. Pero Dominique no se dejó desanimar y en marzo de 2004, a la edad de 43 años, emprendió su segundo intento de ser la primera mujer en esquiar sola hasta el Polo Norte. Su base estaba en el norte de Finlandia, donde un amigo de mucho tiempo, Tuomas Jantunen, trabajaba como gerente ejecutivo de la Asociación Finlandesa de Actividades al Aire Libre. El 5 de marzo, Dominique salió del Cabo Arkadichevsky en Siberia para dirigirse al Polo Norte geográfico, aventurándose a cruzar la capa de hielo. Llevó consigo tecnologías de comunicación sofisticadas y suficiente comida para 17 días. Para llegar a su destino, tendría que atravesar terrenos difíciles, nieve, temperaturas implacables y remar en kayak entre los témpanos de hielo. Sin embargo, un día después de que comenzó su travesía, perdió repentinamente el contacto con su base. La falta de comunicación provocó un esfuerzo inmediato de búsqueda y rescate, con el helicóptero de rescate sobrevolando la zona, esperando encontrar alguna pista de ella. Aunque no localizaron a Dominique, el personal de rescate sí rescató a otro viajero, Frédéric Chamard-Baudet, quien desapareció un día antes en una misión diferente. En los días siguientes, los equipos regresaron a la ruta que se creía que Dominique había tomado, pero no encontraron nada. Los esfuerzos de búsqueda se suspenderían para finales de ese mes. Después de su desaparición, amigos y compañeros de trabajo descubrieron que su historia sobre su experiencia alpina no era cierta y pudieron localizar tanto a su hermana como a su tío. Según miembros de la familia, Dominique ya había desaparecido antes en el pasado, aunque no aclararon bajo qué circunstancias. Estos familiares creen que ella sigue viva y que tal vez solo esté viviendo en otro lugar. El tío de Dominique ha sido citado diciendo que ella podría haber empezado una nueva vida y tal vez en Rusia. No se sabe qué ropa llevaba puesta la mujer de 43 años en el momento de su desaparición, pero puede ser identificada fácilmente por la ausencia de algunos dedos del pie que le fueron amputados después de sufrir congelación. Ella tiene ojos azules y al momento de su desaparición tenía el cabello rubio corto. La información sobre ella puede ser reportada a la estación de policía local más cercana o a la oficina del sheriff. Muchas gracias a todos por ver. Si te gustó este video, asegúrate de darle like.
Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.